experiencia surrealista en la poesía hispanoamericana, escrito por el doctor Gabriel Ramos, quien recibió su doctorado por el Colegio de México, y sus líneas de investigación se extienden desde la poesía mexicana hispanoamericana hasta las tendencias poéticas clásicas y más modernas. Es de hecho profesor en nuestra casa de estudios, tanto en la especialización como en la maestría en literatura mexicana contemporánea, y por eso mismo me da mucho gusto invitarlos a la lectura de este libro, que ya en sí mismo, ya como objeto, representa una grata experiencia de posesión. Los forros están sumamente bien elegidos. De hecho, pertenecen a la colección Los Libros del Laberinto, en la sección de ensayo, y resalta mucho la elección del forro, que pese a ser una edición rústica, es grata al tacto. También destacan las selecciones tipográficas y la distribución del texto, porque no resulta pesada la distribución, el impacto gráfico que producen las palabras y los párrafos es de hecho agradable, está bien distribuido pese a incluir muchos tipos de texto, desde los titulares, los subtítulos, las cornisas y por supuesto muchas y muy frecuentes notas al pie. Sin embargo, como también se citan algunos poemas, la distribución del texto resulta muy agradable, nada pesada, y ya en sí mismo el libro objeto produce una grata experiencia, un muy buen descubrimiento. Sin embargo, el texto, lo que implica la investigación, está sustentada por un arduo trabajo de investigación que supuso la elaboración de este libro, puesto que el doctor Gabriel Ramos ha estado repasando y revisando este tema del surrealismo desde su doctorado en 2010 y seguramente desde más atrás. Pero la investigación puntualmente para este libro supuso el descubrimiento en bibliotecas de manifiestos, revistas e incluso las primeras ediciones que se citan en este libro, en estas páginas. El tema es muy sencillo de enunciar, pero complejo de justificar, que es la influencia que tuvo el movimiento surrealista, esta vanguardia que surgió a principios de los años del siglo XX y representó un hallazgo importante acerca de la representación de los sueños, y también tuvo una gran influencia en muchos otros movimientos de la misma vanguardia. De hecho, creo que es uno de los más famosos, el surrealismo, y uno se puede dar una buena idea de cómo influyó, de cómo se extendió más allá de los primeros años con André Breton y Guillaume Apollinaire en, por ejemplo, el cine de Buñuel, sobre todo el que se produjo en nuestro país, en México. Entonces, cualquier lector que se quiera aproximar tal vez podría descubrir algunas de las características en ese gran director de cine. Pero el tema, la hipótesis es muy sencilla, y es justificar cómo el surrealismo tiene resonancias en la poesía de nuestras letras hispanoamericanas. Por eso es muy importante el subtítulo, que es Una marea verbal resplandeciente, Moro, Gómez Correa, Molina, Paz. Los apellidos hacen referencia a César Moro, escritor y poeta peruano, a Enrique Gómez Correa, chileno, a Enrique Molina, argentino, y a Octavio Paz, quien, nacido en México, es uno de los poetas más conocidos, tal vez más difundidos y seguramente más reconocidos por cualquiera de ustedes. Es famoso por haber ganado el Premio Nobel en 1990, el único en literatura que ha ganado un mexicano, y por eso mismo resulta más fácil de encontrar su obra en bibliotecas. Los otros tres creo que no son tan leídos en México. Molina es muy conocido en su país, Argentina, pero los otros dos en sus países tampoco son tan leídos
como otros grandes poetas. Esto no les quita que estos mismos sean grandes, de hecho es precisamente la función de este libro. Dedica un capítulo a cada autor, una obra por autor, y sumado al capítulo inicial, corresponden una gran investigación acerca de cómo las imágenes, los temas, los motivos, los recursos formales del surrealismo influyeron en las letras del continente, puntualmente de América Latina. Todo esto pareciera indicar que es un libro para especialistas, un tanto complejo, un tanto destinado a la investigación, y en parte eso es cierto, porque el libro, que admite no agotar el tema, ya implica una nueva variedad de horizontes que los académicos pueden descubrir e intentar profundizar. Pero eso no se queda ahí. Creo que la experiencia de lectura, que se acompaña por el mismo libro objeto, por la grata sensación que produce tanto su visualización como su tacto, puede llegar a lectores más comunes, sin tanta especialización. En primera, porque da una gama de autores muy interesante, que cualquier amante de la poesía puede descubrir sin necesidad de profundizar en nuevas hipótesis. Pero incluso para los iniciantes, cuyo nivel de lectura no sea tan alto, tal vez puede ser un despertar para encontrar nuevos poetas. Es cierto que estos nombres que no son tan conocidos, que no representan un eco tan importante en la lectura común, ya pueden despertar alguna inquietud de lectura, porque se citan los versos, se citan los títulos, se da un enfoque de contexto estético y a veces ligeramente histórico de las distintas publicaciones que motivaron la expansión del surrealismo en nuestro continente, pero con estos pequeños ejemplos se va haciendo interesante la lectura y el descubrimiento de estos escritores. Por eso creo que el mismo Paz puede significar un descubrimiento. El libro que aquí se cita no es de los más conocidos. Si bien Octavio Paz tiene muchas y muy buenas obras que suelen difundirse con gran expansión, el que aquí se cita no es tan conocido, es Semillas para un himno, que Paz escribió entre los 30 y los 40, los años 30 y los 40. Entonces, esa experiencia de descubrimiento puede funcionar para todos y con todos los autores. Es una grata sensación el descubrir nuevos puntos de vista y es grato saber que esta investigación no se va a quedar ahí, que puede continuar, que puede seguir por nuevos horizontes, pero que también puede despertar la inquietud de algunos nuevos lectores, de algunos lectores no tan especializados. Por eso mismo, los invito a descubrir este libro, esta experiencia surrealista en la poesía hispanoamericana de Gabriel Ramos, y ojalá que les pueda decir algo que los pueda conducir incluso tal vez a descubrir a los surrealistas franceses, a algunos otros autores que hayan ido por los mismos rincones o por otros, pero que los conduzca a nuevas ramas. Pues muchas gracias y buenas lecturas. Hasta pronto.